pies por parte de Jesús a los apóstoles, ¿no? Y bueno, de algún modo los pies reflejan toda la persona, incluso, bueno, no quiero entrar en una discusión ahora médica, pero incluso alguna medicina alternativa como es la reflexología nos dice justamente eso, ¿no? Que en el pie se refleja todo el organismo, para decir que tiene un significado muy profundo ese lavar los pies, ¿no? Que es lavar a la persona, ¿no? Y bueno, creo que en este año, desde la Pascua anterior hasta ahora, todos hemos recorrido el camino de la vida, y en el camino de la vida cuántas cosas se nos pegan, cuánta suciedad, cuánto cansancio, cómo nos lastimamos a veces los pies, el corazón, en el camino de la vida, cuántas heridas también en el camino de la vida. Qué lindo entonces que podamos nosotros sentir en estos días que Jesús quiere Él lavarnos los pies a cada uno de nosotros. Yo le decía a la gente, bueno, ¿por qué no nos imaginamos esa escena del lavatorio de los pies de Jesús con los 12? Estamos allí, vemos, escuchamos, gustamos de estar allí, respiramos ese clima de estar allí, tocamos esa realidad, y después colémonos entre los 12, cada uno, cuélese, póngase allí en la fila para que el Señor también le lave los pies, y le regale la fuerza para seguir caminando, y ojalá para seguir caminando detrás de Él, como es el autor de la carta a los Hebreos, que nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus huellas. Y justamente caminando a la luz de la Pascua, lo que vamos a celebrar ahora, sábado santo, en la noche santa, que es la noche ya que nos prepara para el gozoso domingo, ¿no? Caminando a la luz de la Pascua. Entonces, con la certeza que toda situación, por más difícil que sea que estemos atravesando, tiene futuro, porque la vida ha vencido a la muerte, y porque entonces también el bien vence al mal, porque también la verdad vence a la mentira, porque también la justicia y el amor vencen a la injusticia y al egoísmo. Con esa certeza podemos caminar, podemos andar seguros por el camino de la vida, con los pies lavados por Jesús, con el corazón lavado por Jesús, con los pies y con el corazón sanados por Jesús. Bueno, podemos caminar, pero siempre con la mirada fija en Él. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, es el que inicia y perfecciona nuestra fe. Que este sea también mi deseo, me permito decir también el deseo de Bar Croata para todos los que nos están escuchando, para toda la colectividad croata, y que a todos les alcance la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ya que hablaban, si me permiten un segundito más, ya que hablábamos de Malvinas y de los caídos en Malvinas, bueno, permítanme también una brevísima súplica también a Dios por aquellos que cayeron por la patria en Malvinas. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que por la misericordia de Dios el alma de los caídos en la patria, los caídos por la patria en Malvinas, descanse en paz. Amén. Gracias una vez más por la invitación.